y los precios de los suplementos naturales, que están atados al dólar oficial, que durante mucho tiempo estuvo un poco más de 350 pesos, de repente se fue a 800 pesos. O sea que aumentó todo más que el doble. Entonces, hoy en día una creatina te sale mucho más caro que un estanozolol. Los errores más graves que cometí, sobre todo en los principios de mis preparaciones, fue en la parte de la alimentación. El entrenamiento, obviamente que no entrenaba bien, me faltaba muchísimo, técnicas, pero eso del entrenamiento se aprende con los años, ¿m? Y lleva muchos años aprender a entrenar correctamente. A mí me llevó 7, 8, 10, 12 años lograr un entrenamiento correcto. Ahora, la alimentación la podés, lo que sea la dieta, la podés al menos mejorar en una semana, si vos tenés los conocimientos suficientes y necesarios. Yo no los tenía. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a la hora que me estén viendo. En esta nueva edición de Su Pregunta No Molesta voy a responder algunas de las preguntas que me están haciendo ustedes vía Instagram y vía Twitch. Les quiero recordar, muchas veces en los comentarios me hacen alguna pregunta a desarrollar en los comentarios de YouTube. No puedo, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, responder. Cuando puedo respondo alguna, pero recuerden que sobre todo los lunes a la medianoche hago un vivo en Twitch y en Instagram donde respondo las preguntas. Me pueden hacer las preguntas vía Instagram y vía Twitch. Los lunes a la noche, después de mi próxima competición, que es este fin de semana, vamos a tener más frecuencia con estos vivos. A propósito, antes de empezar a contestar las preguntas, les quiero recordar, bueno, primero que como verán, estoy transpirando, hace mucho calor, está empezando los primeros calores, tarde, afortunadamente, en esta parte del hemisferio sur. Se viene un verano que creo que va a ser bastante complicado. Va a ser un verano muy caliente, no solamente por la temperatura, sino por la economía que estamos viviendo en Argentina. Para los que no son de Argentina, les comento que estamos con una inflación prácticamente. Ustedes saben que hay algunos países que tienen 1, 2%, 3% anual de inflación. Nosotros hoy en día en Argentina estamos teniendo un 1% diario. ¿No? ¿Escucharon bien? 1% diario. Hay alimentos que aumentan un 50% en una semana prácticamente. Estamos en el borde de lo que es una hiperinflación, si bien no hay una definición concreta, no hay un número exacto para considerar hiperinflación, pero se podría fácilmente decir que ya estamos en una inflación. Todo esto viene a un desgobierno de 20 años, malas políticas, y también vamos a ver la astucia o la pericia de estos gobernante y de la fe que se depositó, que el pueblo argentino depositó en este nuevo gobierno, que es muy difícil tenerle paciencia. No hace ni 4 días que están en el gobierno y ya hay gente que ya quiere salir a manifestarse. Una situación muy complicada en Argentina y va a ser muy complicada sobre todo para todo el mundo. No hablemos lo que estamos en el mundo del culturismo, que hace un rato en el vivo estamos hablando del precio de una queratina. Una queratina la semana pasada salía 20.000 pesos, por decir $20, y hoy sale 40.000 pesos o más de $40 de un día para el otro. Pero creo que es una banalidad hablar o quejarse con respecto a lo que es el precio de los suplementos cuando va a haber mucha gente que no va a tener no van a tener por los próximos meses, y espero que no sea por más de un año, en la mesa de su casa un plato de comida para ellos y para sus hijos. ¿Eh? O sea que tenemos que ser muy racionales, tenemos que ser muy pacientes, tenemos que organizarnos muy bien. Ya vamos a hacer un programa hablando de cómo desde el culturismo podemos aprovechar algunas costumbres, eh, algunas costumbres alimentarias que no solemos implementar normalmente, como por ejemplo comer hígado, que el hígado es un producto de primera calidad
proteína de altísimo valor biológico, muy barato, tal vez no es el mejor sabor, pero no estamos acostumbrados a usarlo. Comer huevos y a otros productos que normalmente no lo teníamos muy en cuenta. Pero vienen tiempos muy difíciles y bueno, vamos a tratar de salir de esta situación muy complicada que está viviendo este maravilloso y extraño y bizarro país en el que vivimos. Entonces, ya empezando con las primeras preguntas que ustedes me hacen, muy interesantes preguntas, algunas no tanto, pero la mayoría interesante. La primera es la que le voy a contestar a Rodrigo Pasión por el Gym. Y me dice, hola Simón, si tenés que elegir qué calidad es mejor, ¿estano alemán o tailandés? Repito, estamos en Argentina, estamos en un momento difícil. A propósito, esto es algo curioso, al menos en estos momentos, vamos a tener en cuenta que actualmente y por los próximos meses la suplementación química en Argentina va a ser mucho más económica que la suplementación natural. Eso es un fenómeno que se da a veces con estas situaciones económicas. ¿Por qué? Porque el dólar oficial se fue de 400 a 800 pesos y el dólar blue de alguna forma, y esperemos que se mantenga planchado alrededor de los 1000 pesos. Eso para el futuro de la economía va a ser clave para que Argentina salga del pozo que está inmerso. Va a ser clave que la brecha cambiaria de ese 20% se mantenga para que a futuro vengan inversiones, haya producción, pero van a ser meses muy difíciles, como decía anteriormente. Pero concretamente, a los que suplementan con suplementos químicos, para los que no son naturales, como yo, que siempre digo que soy 99% natural, 100 kilos de músculo, 1 kilo de esteroides. Para todos aquellos que usan la suplementación química le va a ser mucho más barato lo químico. ¿Por qué? Porque en Argentina todos los productos, como me pregunta Rodrigo, sobre el estano alemán o tailandés, están atados al dólar blue, o el dólar blue en Argentina lo llamamos al dólar que está en el mercado negro, no al dólar oficial. Y esos precios se están manteniendo, y los precios de los suplementos naturales que están atados al dólar oficial, que durante mucho tiempo estuvo un poco más de 350 pesos, de repente se fue a 800 pesos, o sea que aumentó todo más que el doble. Entonces hoy en día una creatina te sale mucho más caro que un estanozolol, por ejemplo. Y concretamente cuando me preguntás, Rodrigo, ¿qué calidad me estás hablando del estano justamente, alemán o tailandés? Te voy a decir, primero que alemán yo no conozco que haya muchos. Ten en cuenta que estos países europeos tienen muy controlado el uso de anabólicos esteroides. Por eso, cuando vos veas algún producto que dice que es de Alemania o de Suiza o de algún país de Europa, sospechá, porque probablemente sea de Paraguay o de otro país donde se puede producir, pero no sea de Europa. Sí de Tailandia, y esto doy fe porque estoy viajando próximamente, vuelvo a viajar a Tailandia. Yo voy 2 o 3 veces por año a Tailandia, y la suplementación en Tailandia es legal, la suplementación química deportiva, por llamarla de alguna manera. Los precios son muy buenos, razonables a muy buenos, y la calidad es premium justamente porque está liberado el mercado. No hay prácticamente laboratorios underground como en otros países, entonces la calidad es muy buena. Entonces, si me decís, ¿qué es mejor, el estano alemán o tailandés? El alemán yo lo descartaría porque probablemente sea fake, sea trucho. Ahora, cuando me hablas del tailandés, asegúrate que sea de Tailandia, porque no están entrando ni por izquierda ni por derecha, están entrando productos de Tailandia. Durante mucho tiempo entraron más por izquierda que por derecha, pero entraba mucho de Tailandia. Ya hace varios años que no entra nada de Tailandia. Entonces, mucho ojo. Una cosa es que diga, hay un laboratorio que se llama British Dragon, que no es obviamente el original, que es extremadamente trucho. Ves el packaging y dice de Made in Thailand, y realmente esto lo harán acá en el Gran Buenos Aires probablemente. Con suerte en Paraguay, que tampoco, yo creo que eso lo hacen por acá. Entonces no te podés guiar mucho por la calidad de los productos
que te puedas conseguir en la Argentina. Trata, el consejo que te doy, buscate una persona que tenga experiencia y alguien que sea usuario de esteroides, sobre todo si es un competidor, y que te dé un panorama de lo que puede, de las pocas cosas que se consiguen de calidad en Argentina. Otra pregunta que me había quedado, que me la hace Juan Manuel Cabezuelo, me dice así, ¿qué pregunta esa? ¿Pensás vivir hasta viejo? Me dice, ¿pensás vivir hasta viejo? Bueno, depende de lo que consideres viejo. Yo creo que para algunos chicos ya soy viejo, por decirlo de alguna manera. No sé cuál sería la edad, a partir de qué edad vos podés considerar que sos viejo. Yo tengo un dicho que lo razoné hace muchos años, que esta es mi forma de pensar al menos, ¿no? Para mí la vejez es un estado anímico que comienza el mismo día en el que vos te empezás a sentir viejo. Hoy no me siento viejo realmente. Tal vez el año que viene me sienta viejo, tal vez me sienta viejo a los 85 o a los 90 años, no lo sé. Yo pienso vivir hasta joven o hasta viejo, pero lo que más me importa es vivir bien, vivir alegre, vivir saludable y disfrutar de la vida. No importa si van a ser hasta los 60, hasta los 90, o como Kissinger, espero no tener la vida de Kissinger, o al menos la maldad que tuvo Kissinger y vivir 100 años, pero creo que más allá del tiempo que vos puedas vivir, por ejemplo, mi viejo falleció a los 51 años, una salud impecable, deportista, disfrutó mucho de lo que hacía, del ciclismo, bueno, y una tarde salió a entrenar y tuvo un accidente, un auto lo llevó puesto, fue instantáneo y creo que, como siempre digo, ¿no? Falleció haciendo lo que él amaba, lo que él le gustaba, que es el culturismo. El culturismo no, yo soy el que amo el culturismo. Mi viejo lo que amaba es el ciclismo. Entonces, cuando vienen este tipo de preguntas, más allá de si me preguntás si pienso vivir hasta viejo, lo que sí te digo es que más allá de lo que viva, pienso vivirlo intensamente y haciendo lo que más me gusta. Vamos a otra pregunta de estas tan interesantes, como por ejemplo la que me hace Puniche601. Dice, buenas noches Simón, un gusto verte y saludarte. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Obvio, si es su pregunta no molesta. Claro que puedo hacerme una pregunta. Y la pregunta ¿es bueno entrenar los deltoides frecuencia 3? Mirá, con el tema de la frecuencia yo quiero aclarar algunas cosas. Cuando hablamos de frecuencia y estamos diciendo, por ejemplo, ¿no? Frecuencia 1. Dice, yo hago una frecuencia 1. No, frecuencia 1 es un músculo por semana. Supongo que vos me estás hablando de entrenar 3 veces por semana. Ahora, cuando yo hablo de frecuencia, le pongo un número al lado de 1, porque puede ser una frecuencia 1,5. Esto significa entrenar un músculo cada 5 días. Normalmente se consideraría, lo que yo digo es una frecuencia 1,7. Cuando es frecuencia 1, se considera una semana, ¿no? Concretamente, frecuencia 3, yo te diría que no es bueno, sobre todo si vos vas a enfocarte en un entrenamiento intensivo en los deltoides. Si bien vos tenés 3 cabezas que las podés ir dividiendo, yo creo que si vos te concentrás en un entrenamiento muy intensivo en las 3 cabezas del deltoides, un músculo pequeño, creo que más allá, no voy a hablar de sobreentrenamiento porque es muy raro sobreentrenar, pero creo que vas a perder tu tiempo, no va a ser un entrenamiento efectivo. Yo lo que te recomiendo es que hagas lo que sería una frecuencia 1 de deltoides y que el día de pecho entrenes el hombro anterior, los deltoides anteriores, que cuando vos empujás normalmente ya va a tener un gran estímulo. Poder rematarlo al final del entrenamiento de pecho
con unas elevaciones frontales, por ejemplo, y los días que hagas espalda, ¿m? Los días de espalda, que hagas 2 ejercicios de posteriores. Puede ser un pec fly invertido, o también lo que te aconsejo es que hagas uno, nosotros le llamábamos, esto es muy old school, ¿no? Le llamábamos pájaros, ¿no? Tumbado puede ser, lo ideal es en cuclilla, pero es muy difícil de ejecutar correctamente el movimiento. Pero sí lo podés hacer con un banco tal vez un poco menos de 45 grados, unos 35, 40 grados, y realizar los vuelos. Acordate siempre que cuando hagas este tipo de vuelos para deltoides, lleves las mancuernas hacia adelante, no vayas para atrás, porque si no va a trabajar la espalda y no te van a trabajar los deltoides. Concretamente, esa frecuencia 3 que vos nombrás para deltoides, cambiala a frecuencia 1, donde vas a entrenar completamente las 3 cabezas del deltoides, y vas a añadir 2 ejercicios los días de pecho y 2 ejercicios los días de deltoide, los días de espalda. Dice The Plot Secret, bueno, mientras me tomo un trago de Schweppes, The Plot dice, te dejo una pregunta, obviamente. ¿Cuál es, a tu modo de ver, la diferencia entre un entrenador, un preparador de atletas de competición y un formador integral, si hay, o como se llamaría, el que reúne estas 3 condiciones? Éxito el domingo de corazón. Bueno, muchas gracias. The Plot me saluda porque el domingo probablemente ya va a haber pasado. Cuando ustedes estén escuchando esto en YouTube, voy a haber competido en el campeonato nacional. Es el último campeonato importante que hay en Argentina, es el campeonato nacional de la IFBB. Yo ya tuve un par de incursiones exitosas, afortunadamente, pero bueno, la novedad en este caso es que voy a competir, aparte de mi categoría, voy a competir en culturismo, voy a competir en la categoría parejas mixtas, que era una categoría muy popular en los años 80, mediados de los 80. Voy a competir con mi novia, con Marian. Ya tenemos preparada la rutina, una rutina que hizo en el 85 Berry de May con Erika Mes, muy interesante. Pero concretamente la pregunta, que la voy a repasar, porque es una pregunta larga, la de The Plot, me dice, ¿cuál es la diferencia entre un entrenador, un preparador de atletas de competición y un formador integral? Mirá, un entrenador, a ver, voy a tratar de comprender la pregunta y de encasillar estas 3 categorías dentro de si bien pueden estar muy relacionadas o muy próximas las una con otra. Vos me preguntás la diferencia entre un entrenador, un preparador de atletas de competición y un formador integral. Te voy a aclarar un poco las cosas. Un entrenador normalmente es aquella persona que te va a hacer, te va a acompañar en la rutina, te va a corregir ejercicios. Es lo que normalmente llamamos un entrenador personal, un personal trainer últimamente, que es la persona que te puede ayudar. Obviamente también te va a dar algunos consejos de nutrición, supuestamente, que es lo que vas a encontrar en muchos gimnasios y sobre todo en las redes sociales, en Instagram. Cambio tu vida, cambio tu cuerpo, cambio tu mente, te hago de ser una porquería, te hago una gran cosa. Esas son las promesas que hay. Obviamente hay algunos que son muy buenos, hay otros chantas, sobre todo en estos últimos tiempos de la vorágine de las redes sociales. Eso sería un entrenador de alguna forma. Un preparador de atletas de competición ya va mucho más allá. Es una persona, o debería serlo, con mucha experiencia, generalmente un competidor de años, que aplica su experiencia y experiencia que ha tenido con preparación de otros atletas a la preparación integral. Esto es, desde que empieza un off-season, un volumen, como le decimos en Argentina, y que te va a ir siguiendo sobre todo, yo te diría mínimo 9 meses, vamos a ponerle un año para generalizar, te va a seguir durante todo el año y va a prepararte desde
un comienzo, lo que sea la etapa de off-season o de volumen, mejorar los puntos débiles que vos tenés, tratar de proporcionar tu físico, va a depender también de la experiencia que vos tengas, los años de entrenamiento, puede ser que seas un competidor novato o una persona con mucha experiencia, un entrenador de competición, como vos decís, ¿no? Un preparador de atletas de competición. Hay algunos que trabajan prácticamente con gente que recién empieza a competir y después tenés los grandes, los gurúes, por decirlo de alguna manera, que la tienen bastante más fácil, que te preparan, y estamos hablando a gente como Milo Sarce o Hani Rambo, que normalmente entrenan a culturistas como Samson Dauda, como Chopin, como Lanford, que si bien obviamente es otro el expertise que tienen que tener para llevar a los atletas a ese nivel de competición, y ahí ya se mezcla un poco la política, es bastante más complicado. Y la diferencia con un entrenador, con un muy buen entrenador que te puede estar preparando para lo que sea un campeonato argentino, un campeonato español, un campeonato chileno o mexicano o del país del que sea, que te va a hacer una preparación durante un año y sobre todo los últimos 3 o 4 meses cuando tiene que afinar la dieta para que vos llegues en las condiciones necesarias, ya sea si tenés la genética para ser un campeón o si no sos un privilegiado, por lo menos para hacer un buen podio. Y lo último, que creo que es lo más importante y lo que escasea últimamente, lo que es un formador integral. Eso ya estamos hablando de lo que es la old school, la vieja escuela, es lo que teníamos nosotros, unos formadores integrales. Si bien tal vez no eran tu entrenador, yo nunca, como siempre digo, yo nunca tuve un entrenador que me dijo, Simón, te voy a preparar para este torneo, y durante todo el año, durante 2 años, me iba siguiendo semana a semana. Pero eran esas personas que eran campeones sudamericanos, campeones argentinos, dueños de gimnasios, que ayudaban a muchos atletas de distinto nivel de competición, que eran apasionados por lo que hacían y que transmitían todo su conocimiento, pero iba mucho más allá de la parte técnica, era casi filosófico lo que podían llegar a transmitir con todo, con la gente que generalmente no era mi caso, porque yo iba, siempre lo nombro, por ejemplo, Marcelo Bagnati, eh, que yo me tomaba 3 colectivos, hacía 150 kilómetros para ir a verlo, lo hacía cada 15 días y me quedaba 4 o 5 horas y entrenábamos, me enseñaba técnicas de entrenamiento, hablábamos de nutrición, de suplementación, también hablábamos de lo que es la filosofía del culturismo. Se perdió, prácticamente eso no existe más. Como bien vos decís, y lo describís muy bien, un formador integral, una persona que tal vez durante años te va a formar no solamente como atleta, sino como deportista y como persona. Esas serían básicamente las 3 categorías que vos nombrás. Tal vez la descripción, el tiempo es un poco corto para hacer una descripción más precisa de lo que significan estas 3 categorías, pero bueno, traté de ser lo más breve posible, cosa que generalmente me cuesta bastante. Reato Sebas, si no podrías entrenar por 6 meses, por alguna razón, ¿cómo lo tomarías? Mirá, te digo sinceramente, Sebas, que hoy en día sería un gran problema para mí, porque me ha pasado, estoy 2 días o 3 días sin entrenar y empiezo a tener dolores por todos lados, sobre todo en la espalda y en los lumbares, en el cuello. Y te digo que son dolores bastante molestos, con 2 o 3 días sin entrenar, imagínate 6 meses. Yo supongo que después de un tiempo esto puede ser que te acostumbres a no tener ese tipo de dolores. Ahora, acá hay un conflicto que tenemos la mayoría de los culturistas, sobre todo los culturistas de competición o los que hace años que entrenamos y nos mantenemos más o menos bien durante todo el año. Vos imaginate que no entrenar por 6 meses, obviamente que si no entrenás por 6 meses, no vas a suplementar por 6 meses.
y probablemente la dieta no sea la misma, porque en mi caso al menos voy a tener menos apetito, el cuerpo te va a cambiar y no para bien. Y creo que acá viene la parte más complicada y tal vez a donde está dirigida tu pregunta, ¿cómo lo tomaría? ¿Cómo reacciona tu cabeza? ¿Cómo vas a reaccionar psicológicamente a estar, no por los 6 meses que estés sin entrenar, sino cómo te vas a ver? Esto hay gente que lo maneja muy bien. Yo en un momento lo manejé perfectamente bien, si bien entrenaba y comía más o menos bien durante 5 meses, no tomaba ningún tipo de suplemento químico. Y yo soy una persona que, tomando muy poco, tengo un Padilla que diría que soy un endocrino, con un poco de química, un buen entrenamiento y una comida, una dieta razonable, tengo muy buenas respuestas a esos químicos. Ahora, si no tengo absolutamente nada, se nota y se nota mucho. Y físicamente me ven muy abajo. Tengo fotos, cada tanto las publico, que he estado 7 meses, una vez tuve casi 2 años sin usar esteroides, y la verdad que no me afectó psicológicamente. Si bien, obviamente, yo no me veía bien, incluso me veía mal físicamente, tuve la suerte que no tuve ningún problema, ningún conflicto conmigo mismo por no verme. Imagínate que yo venía de competir, estar en un estado de competición con muy buen tono muscular, los abdominales pegados, y pasaba los 3 o 4 meses ni siquiera que se me vean los abdominales. Entonces, concretamente creo que lo tomaría de alguna forma, lo tomaría pensando, creo que, no sé si llamarlo consuelo, en el caso tal vez sea una lesión, puede ser la razón que porque no podría entrenar por 6 meses, tal vez mmm, creo que me concentraría en lo que estaría planificando el entrenamiento que iría a hacer luego de 6 meses y tal vez imaginándome el cambio tan rápido, porque imagínate, si vos estás 6 meses sin entrenar, obviamente sin suplementación química, cuando vuelvas a entrenar vas a tener una respuesta muy inmediata y va a haber realmente, va a ser como una mutación en tu cuerpo. Entonces creo que lo tomaría de esa forma. Estaría pensando cómo sería, se estaría planificando tal vez anotando todo, cómo sería la dieta, la suplementación, el entrenamiento. Creo que sería la mejor forma de poder llevar esa situación que debe ser bastante difícil para muchos. Me dice Lucas Visione, dice que tiene 2 protusiones cervicales. ¿Recomendás entrenar? Mirá, te digo la verdad, acá, sobre todo si son cervicales, yo me haría ver con un profesional y te va a decir no solo si podés entrenar, sino qué tipo de ejercicio podés hacer y qué ejercicio no hacer, sobre todo. Te cuento, yo una sola vez tuve 2 protusiones, pero lumbares, que eso se debió a que estuve un año entrenando muy, muy fuerte, sobre todo piernas, femorales, glúteos, espalda, y durante un año, no sé por qué, por alguna razón, no entrené abdominales ni un solo día durante un año. ¿Qué pasó? Que hubo una contracción de la parte trasera de la musculatura y eso hizo que las vértebras se empiecen a tirar hacia atrás. Entonces ahí no tenía una compensación entre la parte anterior y la parte posterior del cuerpo. Se me hizo una protusión, me hice un estudio, empecé a entrenar abdominales y después de 1 o 2 meses entrenando abdominales con buen peso y con una técnica correcta, se me mejoró muchísimo y ahora estoy perfecto. En ese momento directamente no podía caminar. Esa es mi experiencia con una protusión. O sea que hoy en día, aunque no compita, mínimo 2 veces por semana le dedico 45 minutos a hacer un muy buen entrenamiento de abdominales. En el caso tuyo, lo que te recomiendo es que vayas a ver un profesional porque sobre todo en la parte cervical puede ser algo muy complicado. Después tenemos una pregunta muy interesante, que la que hace Richard, que dice que es parecida a la de Plot. Dice, cuando estás preparando a un atleta que va a competir por primera vez
Y ese mismo atleta al otro día se cree preparador, alguien que no tuvo la suficiente experiencia en culturismo. Ese es otro movimiento que está sucediendo hoy en día sin decir nombres, por supuesto, creo que quisiste decir. ¿Qué críticas da al respecto de esto? Bueno, mirá, Richard, esto es muy común. Hoy tenemos un montón de preparadores. Vos me estás hablando concretamente de gente que yo puedo llegar a preparar y que después de que haya competido una vez, esa persona empieza a preparar gente. Yo voy más allá. Yo te diría que hay mucha gente que nunca compitió directamente. Y no solamente, como bien vos decís, dice que al otro día se cree preparador, se autopercibe, ahora que estamos con la autopercepción, se autopercibe preparador, no solamente gente que yo o cualquiera lo haya entrenado y que haya competido una, dos, tres o cinco veces, sino, te repito, hay gente que nunca compitió directamente. Incluso me animo a decir, mirá Richard lo que te voy a decir, me animo a decir que hay gente que nunca fue a ver un campeonato de físico-culturismo. Tal vez lo vio por YouTube, pero nunca fue presencialmente a ver un campeonato de culturismo. Y que entrena a personas incluso para competir. Y mirá, ¿qué crítica te puedo dar al respecto? Yo creo que no, directamente prefiero no dar una opinión porque obviamente no va a ser muy buena. Lo único que te diría es que, como bien dice el dicho, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Si vos sos una persona que buscas un preparador y eh, tomás el teléfono y en Instagram tiene un muy bonito perfil, con muy buena foto, con una edición de la puta madre, y cuando empezás a investigar el tipo jamás pisó un escenario, probablemente no sea un buen entrenador. Así que bueno, eso es lo único que te puedo decir al respecto. No me quiero explayar mucho porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Nahuel Tesore. Hola, ¿cómo estás, Simón? ¿Cómo estás, Nahuel? Muy buenas noches. ¿Estás usando algún anabólico? No, Nahuel, no estoy usando un anabólico, estoy usando 5 anabólicos. Lo que podemos llamar en la jerga culturista, bueno, son términos, ¿no? Una anarquía. Cuando usás más de 4 o 5 anabólicos esteroides, ten en cuenta que voy a competir el domingo y que me vengo preparando hace ya varios meses. Pero te prometo que después de que compita ya no, por un tiempo no voy a usar más nada. Dice Kai Baxter Fan, hace un recordatorio que dice que Steve Reeves entrenaba 3 semanas y descansaba toda una semana. Kai Baxter, ten en cuenta que Steve Reeves es un culturista de los años 40, 50, te diría, 40, 50. Eran otros tiempos, la genética era determinante en esa época y no me sorprende que un tipo con la genética de Steve Reed perfectamente, más allá de que se usaba químico, no se usaba químico, yo creo que no se usaban prácticamente en los 50, recién en los 60 se empiezan a usar los primeros químicos, si bien obviamente después de la Segunda Guerra Mundial aparecen los primeros esteroides y durante los 50 se desarrollan prácticamente todos los esteroides que conocemos hoy en día. Steve Reed, un cuerpo que por lo menos que él decía ser natural, y la verdad que lucía natural, pero con una genética espectacular, no me sorprendería para nada que haya entrenado 3 semanas y que descanse una semana. Ahora, vos tenés en cuenta que vos no tenés la genética de Steve Reed, lamentablemente. Creo que no te conozco, pero es muy probable que no la tengas. Así que tomátelo con pinzas, eso de las 3 semanas y el descanso. Muchas veces copiamos a los demás, copiamos ejercicios de personas que tienen otro tipo de genética. Esta pregunta me la hace Rascabuche22. Dice, con el diario del lunes, si pudieras viajar en el tiempo al Simón del 89, yo competí por primera vez en 1989, y le pudieras recomendar que modifique una sola cosa, sería el entrenamiento,
¿La alimentación o la química? Mirá, Rascabuche, esto lo tengo bastante claro. Si bien obviamente no era perfecto ni el entrenamiento, ni la alimentación, y mucho menos la química, afortunadamente, afortunadamente prácticamente usaba muy, pero ¿qué te diría? El 5% de lo que uso ahora, eso creo que es un punto a favor, pero sí lo que modificaría sería la alimentación. Los errores más graves que cometí, sobre todo en los principios de mis preparaciones, fue en la parte de la alimentación. El entrenamiento, obviamente que no entrenaba bien, me faltaba muchísimo, técnicas, pero eso del entrenamiento se aprende con los años, ¿m? Y lleva muchos años aprender a entrenar correctamente. A mí me llevó 7, 8, 10, 12 años lograr un entrenamiento correcto. Ahora, la alimentación la podés, lo que sea la dieta, la podés al menos mejorar en una semana, si vos tenés los conocimientos suficientes y necesarios. Yo no los tenía. Entonces, lo que más me falló durante los primeros años de mi carrera, sobre todo en el 89, era la alimentación. O sea que si hubiera modificado algo en ese momento, sin duda hubiera sido la alimentación. Fabián Haidar me dice, ¿vas al gym con una rutina armada, Simon, o cambiás en el gym la rutina del día? Mirá, vos sabés que soy un tipo muy estructurado y que no cambia prácticamente la rutina. Voy siempre con la misma rutina, no digo que sea lo más aconsejable, por eso en una pregunta anterior que me habían hecho, aconsejaba cambiar cada tanto y usar ese principio de confusión muscular para darle un poco de variedad a la rutina, pero soy un tipo que me apego bastante a la rutina de entrenamiento. Generalmente arranco con el mismo ejercicio, sigo con el siguiente, incluso los drop set o los rest pause los hago en los mismos ejercicios. Lo que sí ahora estoy cambiando, por ejemplo, en lo que sean los vuelos laterales, eso lo vi, por ejemplo, en un video que yo siempre digo, no copien los videos de los número uno, porque no somos número uno, yo no soy un número uno y no tengo que copiarle, pero lo saqué en un video de Lanford, lo probé y me gustó, y en vez de hacer una serie, por ejemplo, en bíceps con mancuerna o en vuelos laterales, que normalmente toda la vida iba subiendo los pesos, por ejemplo, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 22 kilos y medio, depende del momento, ¿no? De la preparación que tenga más o menos fuerza, con descanso de entre 2 minutos aproximadamente entre series, lo mismo con los vuelos. Lo que vi que me gustó, creo que me está dando algún tipo de resultados, o al menos le estoy dando una buena variación, lo vi en un video de Lanford, que él, por ejemplo, después de hacer, en el caso, vamos a hablar de deltoides, como decía anteriormente, que comenzaba la rutina con un press militar, lo que, lo que sí estoy haciendo, en vez de hacer esa subida de alguna forma con descanso de 2 minutos o 3 minutos y moviendo hasta 25 kilos aproximadamente, o tal vez 30 kilos si estás en un off-season, que estás más fuerte, que estás pesando más de 100 kilos, que estás bien comido. Lo que sí hago, arranco, por ejemplo, con 10 kilos, hago 10, 2 y medio, 15, 17 y medio y 20. Arranco con las más livianas, hago 10, 12 repeticiones, espero, no son 10 segundos, yo cuento aspiraciones. Una, dos, pueden ser entre 20 y 25 segundos más o menos. Sigo con la siguiente, 2 y medio, 15, 17 y medio, 20, y cuando termino con 20 vuelvo otra vez a un descenso, lo que sería prácticamente piramidal, ¿no? Entonces empiezo a bajar 17 y medio, 15, 12 y 10.
y en 5 minutos te liquido lo que antes me llevaba 20, 25 minutos. Esas son algunas de las pequeñas, de los pequeños cambios que hago en la rutina, pero generalmente soy una persona muy estructurada en desarrollar la rutina que hago en el día a día. Y me dice, Padilla no contó más anécdotas de Polenta. No estamos grabando. Me preguntan mucho, ¿y cuándo van a hacer? Tengo un programa para editar con Padilla, cuando termine de competir lo voy a editar, un programa muy interesante que es son los 4 nuevos culturistas que se van a introducir al Salón de la Fama del Culturismo Argentino. Ya tenemos 5 del año pasado, ya tenemos grabado el programa. Lo que pasa es que con esto de la preparación y el entrenamiento y la dieta no tengo tiempo ni para grabar ni para editar. Por eso cuando termine el torneo, antes de fin de año, lo tengo que editar al programa, que ya lo tenemos grabado con Padilla. Y probablemente hagamos un especial de Año Nuevo, de Navidad, alguna forma de despedir el año, ¿no? Bien. ¿Te podés quitar la camisa? Y no hay mucho para ver. Te voy a mostrar un poco los abdominales. Creo que algo se ve ahí. Ya prácticamente la tengo, casi que la tengo quitada la camisa. Así que no hay mucha diferencia. No me quiero despeinar tampoco. Mirá cómo estoy transpirando. Eh, ja, sí. Bueno, Fabián me dice, y tiene mucha razón, dice. En invierno ganamos peso, época de volumen. En verano, ¿cómo se hace, Simon, para no perder peso? Se transpira mucho y se come menos. Mirá, te digo la verdad, no te puedo ayudar demasiado porque ese es mi gran problema. A mí me cuesta muchísimo el verano, por eso mismo trato de hacer una limpieza o al menos un TRT en el verano, esos 3 meses pesados. En Argentina les cuento lo que es Buenos Aires, ni hablar lo que es en Santa Fe y lo que es la Mesopotamia argentina, el calor y la humedad que hacen. Es el clima anticulturista, creo que debe ser el clima anticulturista que, que es el peor de todo el mundo, ¿no? Pocos lugares bueno, en Tailandia se pone muy bravo también en una época, ¿no? En lo que es a partir de abril hasta agosto no te baja la mínima de 27 grados a las 5 de la mañana, también es bravo. Pero en Buenos Aires y toda esta zona del litoral y la Mesopotamia hace mucho calor, y como bien me pregunta, dice, ¿cómo hacemos para no perder peso? Yo el consejo que le doy a todo el mundo es que aprovechen esos momentos, esos 3 meses, diciembre, enero y febrero, para hacer una limpieza, si es en el caso que usen químicos. Yo sé que la mayoría de ustedes son naturales, eh, que les aconsejo que traten de no usar absolutamente nada en lo posible, de que coman muy bien, obviamente que tomen mucho líquido, y cuando van al gimnasio que hagan entrenamientos relativamente cortos, no más de 1 hora, 1 hora y cuarto, que trabajen pesado, con pesos relativamente pesados, que estén en el rango de entre 8 y 12 repeticiones, no vayan a los 16, 20, 22 repeticiones, y que no hagan más de 4 ejercicios por músculos grandes y 2 o 3 ejercicios por músculos chicos, ¿eh? De alguna forma preparar el cuerpo para cuando lleguen los días lindos, que comienzan más o menos en marzo, en abril, ya comienzan los días lindos, y ahí ya se puede empezar una preparación, ya sea un off-season, sobre todo si vas a competir a fin de año. Ese es el consejo que te daría de alguna forma, y obviamente hidratarte, estar con la botellita de agua las 24 horas.
Me dice Esteban Colunga, me dice, ¿viste el físico actual de Phil Heath? ¿Qué me parece? Sí, sí, lo estuve viendo. Eso, el tipo es una maravilla. A ver, es un privilegiado genéticamente. Ese tipo, yo te aseguro que está, obviamente, no está natural, pero está usando dosis mínimas de químicos, muy buena alimentación, tal vez un poco de hormona de crecimiento, y el tipo está redondo, obviamente no está en su mejor momento, pero con un muy buen peso, un muy buen tono muscular, te repito, es la genética, son esos tipos que son tocados por la varita mágica, como es Phil Heath, que de hecho, si te pones a pensar, un poco el retiro tuvo más que ver por ese problema que tuvo en los abdominales, esa hernia, ese problema antiestético que lo iba relegando, lo iba tirando para atrás, más que por un, vamos a llamarle la palabra, cansancio en su físico. Yo tengo ese término para esa gente que, para esos culturistas que vienen con muchas dietas, muchos químicos y muchas cagadas a palo en los entrenamientos durante muchos años, se le empieza a ver el físico ya de máster, por decirlo de alguna manera. Esos físicos ya no se ven tan estéticos y ya no responde el cuerpo como respondía anteriormente. Hay excepciones, obviamente, como Dexter Jackson, que llegó hasta los 50 años en una gran forma, pero bueno, estos tipos como Phil Heath, si no fuera por el problema que tuvo en los abdominales, yo creo que todavía estaría ahí haciendo top 3 y mirá, y me animaría a decir ganando, ¿por qué no?, algún que otro Olimpia. Me dice Fabián Haidar que se extrañan las revistas Cultura Física, Super Apolo, Flex, Muscle and Fitness. La Muscle and Fitness era más light, digamos, ¿no? Bueno, y me recuerda de Marcelo Bagnati, que es uno de los uno de los últimos referentes de lo que es de lo que es una escuela realmente de culturismo, ¿no? Pero eh, pero concretamente lo que me dice Fabián con el tema de las revistas, sí, yo estuve hablando, hay un poco de polémica, ¿no? Hay gente que hay en unos comentarios me estaban diciendo, no, pero la revista, ¿para qué mierda querés las revistas si hoy tenés toda la información? Antes era una porquería porque tenías que pagar y tenías que esperar 15 días o un mes para enterarte de la Olimpia. Bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con ese concepto. Yo creo que las revistas aportaban mucho más de lo que aporta. Si bien ahora tenemos 1000 veces más información en las redes, no tenemos esa información precisa que teníamos en la revista, que vos, más allá de lo que te aparecía en las revistas, justamente que hablabas de Marcelo Bagnati, ¿m? Uno de los últimos, uno de los últimos culturista que tuvo una escuela realmente de culturismo, vos podías relacionar esa información que te daban las revistas, que por ahí no era muy abundante, pero era muy precisa, con los conocimientos que tenían tipos como Bagnati, como el Tano Cataldi, como Pastelnik, y bueno, y un montón de gente de la época que sabía muchísimo de culturismo. Entonces vos, entre las revistas y lo que podía aprender de estos referentes, de estas escuelas de culturismo, vos tenías una información que era muy buena. Ahora sí, obviamente, ponés en YouTube rutinas de entrenamiento, blog, Instagram. Ahora cualquier cuatro de copas te aparece dándote consejos de cómo tenés que hacer una dieta, cómo tenés que hacer una preparación, cómo tenés que hacer una sentadilla o cómo tenés que prepararte para ganar el último Mister Olimpia. Pero bueno, hay gente que le gusta más eso. En fin, a mí me interesa también, me gusta ver obviamente videos, algunas cositas de Instagram que ya aburre, tanto aburre y viendo cualquiera que está dando consejos, pero tocar el papel, hasta el olor de la revista es una experiencia irrepetible e irreemplazable y que no muchos en día hoy lo pueden saber porque muchos ni siquiera tocaron una revista.
Así que sí, es verdad, se extrañan las revistas. Vamos a contestar la última pregunta y nos vamos a despedir. Hay varias que quedaron, ¿no? Si no, vamos a dejar para el próximo video. Y vamos a contestar esta que dice que los principios Weider, como le decíamos en Argentina, pero es Weider en realidad, no importa, es lo mismo, estamos en Argentina, Weider. De confusión muscular, yo los hacía, tengo 59 años, me dice Fabián. Claro, claro. Vamos a recordar que los hermanos Weider, especialmente Joe Weider, en realidad no inventó absolutamente nada. Fue un tipo muy inteligente, un gran comerciante que recopiló estos principios, que muchos de estos principios venían de la escuela francesa, hizo una buena recopilación, los publicó, hizo libros con todos los principios. Vos tenías los principios Weider de confusión muscular, por ejemplo, el que estamos hablando, y todos los principios Weider que todos conocemos. Y nos dice Fabián que con 59 años lo hacía cuando los Weider de confusión muscular yo los hacía, no dice cuándo, probablemente lo hacía cuando tenía 20 a 30 años, porque son principios que fueron desarrollados hace 50 años aproximadamente y que se siguen empleando porque son muy, muy efectivos, que hay que tener en cuenta porque no muchas veces le damos la importancia que tienen. Pero recordar simplemente que no son propios, no son inventos de Weider. El mismo Arnold lo dice en un video, está bastante bueno. Voy a ver si lo consigo el video y reaccionamos ese entrenamiento de Arnold con Coleman, que en un momento Coleman está haciendo un ejercicio, le di algo así, porque está en inglés, no lo entendí muy bien, pero le dice, vamos Ronnie, cuidado con ese movimiento, no inventes nada raro porque Joe desde el cielo te va a estar mirando y te va a copiar el principio de entrenamiento. Hasta ellos mismos hasta Arnold se cagaba de risa porque obviamente tomó algunos principios que usaba Arnold y los puso dentro de lo que era el principio de confusión muscular. Así que bueno, tenemos mucho más, ¿no? Tenemos mucho más preguntas que la vamos a dejar para una próxima. Les pido primero agradecerle a la gente que se quedó un viernes cuando están todos de joda en verano. Yo vivo en Palermo, Soho, que es un barrio de bares y antros, como le dicen en México, y lugares para comer, y están todos tomando cerveza y divirtiéndose, y la gente que me está acompañando le tengo que agradecer sinceramente que se quedó hasta casi hasta las 2:30 de la mañana para hacerme un poco de compañía y charlar un poco y bueno, contestar este tipo de preguntas. Que si les gusta este tipo de programa le den like al video, si no están suscritos al canal que se suscriban. Les recuerdo, ya ha competido, teóricamente competí ayer, porque es el próximo domingo, pero cuando vean el video probablemente sea ayer. Espero que sea con éxito. Al menos el éxito para mí es presentarme en una buena condición, más allá del resultado, si bien obviamente uno siempre quiere ganar, pero después ya de un tiempo y a los 55 años de haber tenido una carrera, a veces tal vez algunos títulos pasan, sobre todo cuando ya los ganaste, ¿no? Pasan en un segundo lugar y lo que te importa es llegar en una muy buena condición y a los 55 años estar competitivo. Creo que también pasa un poco por ahí. Les decía, si no están suscriptos, suscríbanse al canal, compartan el video con todos aquellos que le puede llegar a gustar este tipo de preguntas y respuestas, algunas un poco raras. Y como siempre digo, gracias, pero muchas gracias por ser musculoso. Tiré un final bastante enérgico para la poca energía que tengo y para el calor, ¿no?